Hasta hace unos meses. Creía que tenía un matrimonio estable y amoroso. Mi esposa, de 32 años. Y yo, de 34. Llevábamos juntos 5 años. 2 de ellos casados. Al principio, todo parecía ir bien. Ella era solidaria, trabajadora y tenía un fuerte vínculo con su familia. Pensé que eso era algo positivo. Una señal de que valoraba las relaciones. Lo que no me di cuenta fue cuánto la influencia de su familia se filtraría en cada rincón de nuestras vidas. Su hermana menor era la favorita. Nunca había mantenido un trabajo a tiempo completo y dependía de sus padres para financiar su estilo de vida. Mi esposa solía quejarse de lo mimada que era. Pero después de casarnos, empezó a defender su comportamiento cada vez más. Como si hubiera cambiado de opinión de la noche a la mañana. Los problemas comenzaron a volverse evidentes hace unos 6 meses. Cuando empezamos a planear nuestra recepción de boda. Nos habíamos casado durante la pandemia en una pequeña ceremonia en el juzgado. Y siempre habíamos planeado celebrarlo con amigos y familia más adelante. Estaba emocionado por tener finalmente un día especial para compartir con nuestros seres queridos. Pero mi esposa no parecía tan entusiasmada. Cada idea que sugería era rechazada. Si mencionaba alquilar un lugar, decía que era mejor hacerlo en el jardín de sus padres para ahorrar dinero. Cuando propuse contratar un servicio de catering, respondía que un potluck sería más personal. Pensé que simplemente estaba siendo práctica y que no quería gastar demasiado. Lo cual respetaba. Sin embargo, todo cambió cuando su hermana se comprometió. De repente, mi esposa pasaba horas en Pinterest buscando ideas extravagantes para la boda. Pero no para la nuestra, sino para la de su hermana. Al principio, no me molestó. Después de todo, es organizadora de eventos. Así que tenía sentido que quisiera ayudar. Pero una noche, durante la cena, dejó caer una bomba casualmente. Le dije a mi hermana que la ayudaríamos a cubrir los gastos de su boda. Me detuve a mitad de un bocado. ¿Qué quieres decir con que la ayudaremos?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Ellos no tienen dinero para la boda que ella se merece. Y como no vamos a gastar mucho en la nuestra, podemos permitirnos ayudar. Me quedé mirándola incrédulo. ¿Estás hablando en serio? Porque pagaríamos por la boda de otra persona. Especialmente cuando tú insistes en recortar gastos en la nuestra. Ella puso los ojos en blanco. Como si yo fuera el irrazonable. No es solo otra persona. Es mi hermana. No lo entiendes porque estás demasiado enfocado en el dinero. Le dije directamente que no íbamos a pagar por la boda de su hermana. Ella dejó el tema por el momento. Pero en las semanas siguientes, siguió sacándolo a relucir. Primero eran cosas pequeñas. Como preguntarme si podíamos cubrir las flores o el pastel. Cada vez le respondí que no. Un día, se sentó conmigo con una lista detallada de los gastos de la boda que esperaba que pagáramos. El total superaba los $80,000. Incluía el lugar, el catering, las flores e incluso parte del vestido de diseñador de su hermana. Me reí en voz alta. ¿Estás loca? No tenemos $80,000 de sobra. ¿Tú ganas buen dinero?, respondió. Podemos pedir un préstamo o usar tus ahorros. ¿Mis ahorros?, repliqué. ¿Quieres que vacíe mis ahorros para la boda de tu hermana? ¿Cuando ni siquiera nos dejas gastar una fracción de eso en la nuestra? Cruzó los brazos. Es diferente. Esto es por la familia. No lo entiendes porque solo piensas en ti mismo. Eso marcó el principio del fin. Unas semanas después, su familia organizó una cena. Estaban sus padres, su hermana y el prometido de su hermana. Durante la comida, su padre levantó la copa y dijo: «Estamos tan agradecidos con tu esposa y contigo por ayudarnos a hacer realidad la boda de ensueño de mi hija. Significa mucho para nosotros». Todos empezaron a aplaudir. Me quedé helado, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Después de la cena, llevé a mi esposa aparte. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué les dijiste? Parecía nerviosa.
No sabía cómo decírtelo. Así que simplemente les dije que cubriríamos los gastos. Pensé que eventualmente cambiarías de opinión. ¿Estás hablando en serio? Le dije. Les mentiste. Hiciste promesas que no podemos cumplir y esperabas que yo lo aceptara. ¿Qué te pasa? Ella empezó a llorar y me dijo que estaba exagerando. Estás haciendo un gran problema de nada. Es solo dinero. No se trata del dinero, respondí. Enfurecido. Se trata de respeto. Claramente. No me respetas a mí ni a nuestro matrimonio. Al día siguiente. Llamé a un abogado de divorcio. Cuando se lo dije. Estaba en shock. ¿De verdad vas a terminar nuestro matrimonio por esto? Preguntó. Solo fue un malentendido. No. Le respondí. Se trata de confianza. Y tú la rompiste. Durante las siguientes semanas. Intentó todo para que cambiara de opinión. Me llamó egoísta. Me acusó de no preocuparme por su familia e incluso hizo que sus padres me llamaran para hacerme sentir culpable. Su madre lloró por teléfono, diciendo que yo estaba destrozando a la familia. Y su padre me acusó de ser menos hombre por no apoyar a mi esposa y a su hermana. Me mantuve firme. Tu hija me mintió. Me manipuló y trató de usar mi dinero para algo que yo explícitamente dije que no. Esto no tiene nada que ver con la familia, se trata de límites. Y estoy cansado de que ella los cruce. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Una semana después de mudarme de nuestra casa. Recibí una llamada de mi jefe. Alguien había enviado un correo electrónico anónimo a Recursos Humanos acusándome de desfalcar fondos de la compañía. Alegaban que estaba desviando dinero de cuentas de clientes para usarlo en gastos personales. Al principio estaba confundido. Pero luego lo entendí, la única persona que tenía acceso a suficiente información financiera mía para hacer una acusación remotamente plausible era mi esposa. Afortunadamente. Siempre he mantenido mis finanzas laborales limpias y separadas de mis cuentas personales. Después de una investigación exhaustiva, Recursos Humanos me exoneró de cualquier irregularidad. Pero el hecho de que ella llegara tan lejos fue impactante. Ya no solo trataba de hacerme sentir culpable, ahora intentaba destruir mi carrera. Envié todos los detalles a mi abogado, quien le mandó una carta formal de cese y desista. La carta dejaba claro que cualquier otro intento de interferir con mi trabajo o mi reputación resultaría en una demanda por difamación. Eso funcionó por un tiempo. Durante los procedimientos de divorcio, ella sacó más trucos. Exigió una parte significativa de mis ahorros, afirmando que tenía derecho a ellos porque había sacrificado su carrera por nuestro matrimonio. Esto era completamente falso, había trabajado a tiempo completo durante toda nuestra relación y gastaba la mayoría de su dinero en lujos personales. Pero jugó el papel de víctima, presentándose como la pobre esposa abandonada por un marido egoísta. También intentó argumentar que yo había prometido pagar la boda de su hermana. Su familia incluso presentó declaraciones por escrito diciendo que yo había aceptado cubrir los costos. Por suerte, tenía mensajes de texto y correos electrónicos que demostraban lo contrario. Incluidas las discusiones donde explícitamente le decía que no, mi abogado presentó todo esto en la corte, junto con evidencia de su intento de sabotear mi carrera. El juez no se impresionó con sus tácticas. Ella salió del juicio con un pequeño acuerdo. Mucho menos de lo que exigía. Y sin pensión alimenticia. Pensé que eso sería el final. Pero me equivoqué. Después del fallo del tribunal, ella recurrió a las redes sociales. Empezó a publicar actualizaciones dramáticas sobre cómo había sido traicionada por alguien en quien confiaba y que la había dejado para recoger los pedazos tras años de sacrificio. Su familia se unió, comentando cosas como, te mereces algo mucho mejor, y él lo lamentará cuando se dé cuenta de lo que perdió. Algunos amigos en común se pusieron en contacto conmigo para preguntar si lo que ella decía era cierto. No quería airear todos los trapos sucios. Pero tampoco iba a dejar que manchara mi nombre. Calmadamente expliqué la situación a quien me lo pidió. Les conté cómo ella trató de obligarme a pagar la boda de su hermana por $80,000. Saboteó nuestra propia recepción e incluso intentó arruinar mi carrera. Compartí suficientes detalles para dejar claro que yo no era el villano que ella trataba de pintar. Con el tiempo, la verdad empezó a difundirse. Las personas comenzaron a distanciarse de ella. Y su campaña de victimización se desmoronó.
Supe por un amigo en común que incluso su familia empezaba a cansarse del drama. El golpe final llegó unos meses después de que el divorcio se finalizara. Apareció en mi apartamento sin previo aviso, llorando y rogándome que volviera con ella. Dijo que había cometido un error, que me extrañaba y que podíamos empezar de nuevo. Cuando no respondí de inmediato, cambió de táctica, acusándome de ser frío y sin corazón. Arruinaste tu propia vida, le dije. Elegiste mentiras, manipulación y arrogancia por encima de la honestidad y el respeto. No voy a volver contigo. Tienes que irte. Intentó discutir, pero cerré la puerta en su cara. Esa fue la última vez que la vi, mirando hacia atrás. No puedo creer que ignorara tantas señales de advertencia. Su obsesión con su familia, su sentido de derecho y su disposición a manipular y mentir estaban ahí desde el principio. Simplemente no quería verlos. El amor a veces te ciega. Pero he aprendido mi lección. El proceso de divorcio fue desordenado y doloroso. Pero valió la pena. Finalmente soy libre para vivir mi vida sin su influencia tóxica. Si hay algo que he aprendido, es que el respeto y la confianza son innegociables en una relación. Sin ellos, no hay nada que valga la pena salvar. Historia 2. Dicen que el hogar está donde está el corazón. Pero yo aprendí hace mucho que a veces el hogar es solo un campo de batalla disfrazado con pintura pastel y cortinas floreadas. Mi casa, ubicada en una tranquila calle de los suburbios de Estados Unidos, no era solo un lugar donde vivía. Era mi santuario. Un escudo que construí con años de trabajo duro y determinación silenciosa. No era grande ni ostentosa, pero era mía. Comprada con el sueldo que gané mientras enfrentaba incontables obstáculos. Esa sensación de seguridad se desmoronó en el momento en que mi mamá llamó. No preguntó cómo estaba, cómo iba el trabajo, ni siquiera habló de los temas habituales que fingía interesarle durante las llamadas obligatorias en las fiestas. En lugar de eso, sus palabras fueron rápidas y directas. Sin rodeos. Mi hermanastra, Lila, estaba pasando por dificultades. Lila necesitaba un nuevo comienzo. Lila debía quedarse con la casa. No lo formuló como una petición. Fue un mandato. Afilado y sin disculpas. Mi mamá había perfeccionado el arte de usar la culpa como un arma. Y esta vez la blandía con precisión experta. Ella lo necesita más que tú, dijo mi mamá. Como si los años que pasé ahorrando para el pago inicial no importaran. Como si las noches en vela que soporté, equilibrando trabajo y clases nocturnas para escapar de una crianza marcada por la manipulación, fueran solo una nota al pie. La implicación era clara: Lila, la niña dorada del segundo matrimonio de mi mamá, merecía lo que era mío simplemente porque lo quería. Creciendo, mi relación con mi mamá fue tensa. Cuando era niña, siempre encontraba la manera de convertir mis logros en críticas. Si traía a casa una buena calificación, me preguntaba por qué no era perfecta. Si ganaba un premio, decía que debería apuntar más alto la próxima vez. Cuando mi papá nos dejó, me convertí en su apoyo emocional, cargando con el peso de su amargura y enojo. Pero cuando Lila llegó al panorama, todo cambió. Mi mamá se casó con su segundo esposo. Un hombre cuyas tendencias autoritarias hicieron que mi infancia pareciera casi benigna en comparación. Adoraban a Lila, colmándola de regalos y oportunidades con las que yo solo podía soñar. Mientras tanto, yo fui relegada aún más al fondo. Cuando cumplí 18 años, contaba los días para poder irme. Cuando finalmente me mudé, fue como un renacer. Con los años, me fui construyendo una vida lejos de su órbita. Y ahora, esa paz frágil estaba siendo amenazada. No podía ignorar la solicitud, o más bien, la exigencia, sin enfrentar consecuencias. Así que intenté razonar con ella, aunque sabía que sería inútil. Mi mamá desestimó mis protestas como egoísmo, acusándome de priorizar mi propia comodidad sobre la unidad familiar. Pero la unidad familiar nunca había sido su prioridad cuando se trataba de mí.
¿Dónde estaba esa preocupación por la familia cuando me vi obligada a abandonar mi hogar de infancia a los 16 porque mi padrastro no soportaba verme? ¿Dónde estaba cuando tuve que juntar suficiente dinero para pagar un colegio comunitario? Mientras a Lila le pagaban una matrícula completa en una universidad privada. La hipocresía dolía. Pero lo que más me hería era su expectativa de que sacrificara mi estabilidad para acomodar sus caprichos una vez más. Sabía que hablar con ella era inútil. Pero no iba a retroceder. En lugar de eso, hice algo que nunca pensé que haría, conté mi historia. Por impulso. Escribí una publicación detallada sobre lo que estaba sucediendo. No mencioné nombres ni fui demasiado específica. Pero pinté un cuadro vívido de años de manipulación. Favoritismo y ahora. La audacia de exigir que entregara lo único que había luchado tanto por conseguir como mío. La respuesta fue abrumadora. Personas con las que no había hablado en años me contactaron con palabras de apoyo. Extraños me enviaron mensajes, compartiendo sus propias historias de familias tóxicas y de cómo lograron recuperar sus vidas. Mi mamá encontró la publicación en cuestión de días. Su furia era palpable incluso a través de una llamada telefónica. Lo llamó un ataque. Una traición. Y por primera vez, la dejé gritar. La dejé desahogarse porque ya no tenía nada que perder. Los días después de que mi publicación se hiciera viral fueron seriales. Era como si hubiera abierto una compuerta de emociones, las mías. Las de mi mamá e incluso las de completos desconocidos. Todas luchando por controlar la narrativa. Mi bandeja de entrada se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de apoyo de amigos. Parientes lejanos e incluso extraños se mezclaban con la hostilidad de quienes eran leales a mi mamá y Lila. Al principio, lamenté haber pulsado publicar. Cada notificación en mi teléfono me hacía sentir ansiedad. Cada nuevo mensaje era un recordatorio de que mis luchas privadas ahora eran tema de discusión pública. Pero el arrepentimiento no duró mucho. La verdad. Una vez expuesta, tenía una forma de liberar una carga que ni siquiera había notado que llevaba. Mi mamá no tardó en contraatacar. Sus mensajes eran venenosos. Cada uno cargado de acusaciones y autocompasión. Me culpó por humillar a la familia. Por ventilar los trapos sucios y por arruinar el futuro de Lila. No mencionó los años de negligencia ni la demanda irrazonable de que entregara mi casa. Lila hizo lo suyo también. Aunque su enfoque fue más sutil. Publicó mensajes vagos y pasivo-agresivos en las redes sociales. Aludiendo a personas egoístas y a cómo estaba reconstruyéndose después de una traición. Sus amigos y seguidores intervinieron con palabras de aliento. Cada comentario como una pequeña puñalada dirigida hacia mí. Al principio, traté de ignorarlo. Pero su narrativa comenzó a ganar terreno entre personas que no conocían toda la historia. Vi a conocidos con los que no había hablado en años poniéndose de su lado. Compartiendo las publicaciones de Lila como si fuera la víctima de una gran injusticia. Pero luego, algo inesperado sucedió. Personas que conocían la verdad, amigos que habían presenciado el favoritismo de mi mamá. Familiares que habían visto la dinámica familiar durante años, comenzaron a hablar. Comentaron en las publicaciones de Lila, desafiando su versión de los hechos. Y algunos incluso me enviaron mensajes privados ofreciéndome su apoyo. Mi mamá no se contentó con una guerra en las redes sociales. Una tarde, apareció en mi casa sin avisar. Verla en mi porche fue tanto impactante como predecible. Como si esta confrontación hubiera sido inevitable desde el momento en que me negué a ceder mi hogar. Meses después, escuché a través de la red que mi madre y Lila seguían luchando por ajustarse a su nueva realidad. Sus intentos de presentarme como la villana habían fracasado, alejando a muchas de las personas en las que confiaban para apoyo. En cuanto a mí, había seguido adelante. Mi casa, que antes fue un símbolo de mi independencia, se había convertido en un santuario. Un lugar donde podía ser yo misma sin disculpas. Después de la dramática salida de mi madre, me permití sentarme en el silencio de mi sala de estar, absorbiendo lo que acababa de suceder. No fue solo una confrontación, fue la culminación de años de lucha. Rechazo y manipulación emocional que finalmente llegó a su punto máximo. La casa se sentía diferente esa noche. Casi como si hubiera exhalado conmigo. Las paredes, antes cargadas con el peso de mis inseguridades,
Ahora se sentían más ligeras. Como si ellas también hubieran dejado atrás su historia. Caminé por cada habitación, apreciando los pequeños detalles, los bordes desgastados de la mesa de café. El leve aroma a lavanda del difusor en mi dormitorio. El leve crujir de las tablas del suelo de la cocina. Era mi espacio. Mi santuario. Y ya no estaba bajo amenaza. La noticia de mi madre fallando en su intento de tomar la casa se difundió rápidamente. Los familiares llamaron. Algunos por genuina curiosidad. Otros para sacar chismes. Algunos expresaron su apoyo, felicitándome por mantenerme firme. Mientras que otros intentaron hacerme sentir culpable para que me reconciliara con mi madre. Es tu madre, decían. La familia es todo. Pero sus palabras no tenían peso. La familia. Me di cuenta. Es más que lazos de sangre. Se trata de respeto. Amor y apoyo mutuo. Ninguno de los cuales jamás recibí de mi madre o Lila. El rechazo en línea de parte de mi madre y los seguidores de Lila no cesó. Pero ya no me dolía tanto. Sus publicaciones, llenas de acusaciones vagas y cuentos exagerados, empezaron a parecer desesperadas en lugar de convincentes. Decidí desactivar mis cuentas de redes sociales por un tiempo, cortando esa vía de estrés. En su lugar, me enfoqué en cosas que me daban alegría: cuidar mi jardín, organizar cenas pequeñas con amigos y pasar largas tardes sumergida en los libros que había querido leer. Durante este tiempo, me reconecté con miembros de la familia extendida con los que no había hablado en años. Una prima, Sara, se comunicó después de escuchar sobre el drama. Me confesó que ella también se había distanciado de mi madre y Lila debido a su comportamiento tóxico. Nuestras conversaciones fueron refrescantes. Por primera vez, me sentí vista y comprendida por alguien que también había experimentado el daño colateral del favoritismo de mi madre. Sara y yo comenzamos a reunirnos regularmente, construyendo una relación que se sentía auténtica y edificante. Aproximadamente 3 meses después, mi madre intentó una última vez recuperar el control. Me envió una carta larga, escrita a mano en papelería floral, llena de disculpas que se sentían más como acusaciones veladas. Decía que solo quería lo mejor para la familia, que había actuado por amor y que era mi responsabilidad perdonar y seguir adelante. Pero la carta no se trataba de reconciliación, sino de control. Aún creía que tenía el poder de dictar mis acciones, de hacerme sentir culpable lo suficiente como para ceder. No respondí. En su lugar, guardé la carta en un cajón y la dejé acumular polvo. Varios meses después, organicé una fiesta de inauguración de la casa. No porque la casa fuera nueva, sino porque para mí se sentía nueva. Fue una pequeña reunión de amigos y algunos familiares que me habían apoyado durante toda la situación. Mientras reíamos y compartíamos historias durante la cena, miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que realmente se preocupaban por mí. No había tensión, ni manipulación, ni juicio subyacente. Solo calidez y una conexión genuina. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La casa no era solo un espacio físico. Era un símbolo de mi resistencia, mi independencia y mi capacidad para crear una vida a mis propios términos. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.